Pero el punto es que después de que Pablo escribe esta primera gran epístola a la iglesia de Corinto, los problemas no desaparecen. Estos continúan y tiene que escribir la segunda carta. Quizás ambas fueron escritas en el año 55 DC. Recuerdo cuando era estudiante en el seminario y leía a los padres de la iglesia, estaba leyendo las epístolas que fueron escritas por el obispo de Roma, Clemente, quien vivió probablemente en la década de los años 90, justo antes del fin del primer siglo. Una de las obras de Clemente que sobrevive hasta el día de hoy es una carta a la congregación de Corinto. Y aquí está él, como un padre subapostólico, escribiendo a esta misma iglesia a la que Pablo escribió. Y el espíritu de la carta de Clemente a la comunidad corinta es: ¿podrían regresar y leer esas cartas de Pablo? Pues los conflictos continuaban y la gente aún estaba compitiendo entre sí y todavía reclamaban la autoridad exclusiva sobre sus hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. Y es simplemente algo asombroso leer eso. Por último, uno de los problemas más graves que surgió en la iglesia de Corinto tenía que ver con los conceptos relativos a la resurrección. Y si alguna vez me alegré de que provocaran herejías en la iglesia primitiva, que causaron que el apóstol Pablo las respondiera, esta era una de las que me alegra porque dio lugar a la magnífica enseñanza que tenemos en las epístolas del Nuevo Testamento con respecto a nuestra esperanza de la resurrección, que se encuentra en 1 Corintios 15, donde Pablo presenta este excelente argumento para la participación de los cristianos en la resurrección de Cristo. Primero, detalla los relatos de los testigos oculares de la propia resurrección de Cristo y luego ofrece un magnífico tipo de argumento ad hoc, reductio ad absurdum, cuando dice: vamos a explorar a aquellos que niegan la resurrección de los muertos. ¿Cuáles son las implicaciones si no habría una resurrección y Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué sucedería si Cristo no hubiera resucitado? Todavía viviríamos con nuestro pecado y seríamos testigos falsos de Dios porque hemos estado andando por los alrededores predicando que Dios lo ha resucitado entre los muertos, lo cual no ha hecho si en realidad no existe la resurrección de los muertos. Entonces nuestra fe es en vano y sigue y sigue y sigue, y luego da esta afirmación triunfante de la seguridad de que la muerte será devorada en victoria y la promesa de lo que se sembró en corrupción resucitará en corrupción y que lo que fue sembrado mortal resucitará en inmortalidad y demás. Es un magnífico capítulo y es uno que deberíamos leer con cuidado. Segunda de Corintios también se ocupa de toda la agitación y los conflictos que ocurren. Y una de las cosas que es muy valiosa en Segunda de Corintios es que de todas las epístolas de Pablo, esta es la más personal y más autobiográfica. Me refiero a que parte de la importancia de leer 2 de Corintios es aprender acerca de este hombre que Dios había ungido para ser el apóstol a los gentiles. Y, por supuesto, Pablo es llevado por sus críticos a una defensa de su propio ministerio, como lo leemos en los capítulos 11 de 2 de Corintios. Tómense el tiempo de examinar esto con mucho cuidado. Voy a compartir solo algunos extractos. Empieza con esto: ojalá que me soportarais un poco de insensatez, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Ese era el deseo de su corazón para toda la iglesia. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, y continúa, él habla nuevamente sobre un evangelio diferente. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados, porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. Y luego prosigue en el versículo 16, dice: otra vez digo, nadie me tenga por insensato,
Pero si vosotros lo hacéis, recibidme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Ahora, este es el apóstol que dice: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pero Pablo está aplicando ahora la sabiduría proverbial del Antiguo Testamento, pues en algunas ocasiones es apropiado responder al necio según su necedad. Y los cargos que se habían presentado contra la autoridad apostólica de Pablo, que había crecido ahora e infectado a esta congregación, eran insensatos. Y la inclinación básica de Pablo era la de nunca presumir de su propia obra, sino presumir únicamente de la obra de Cristo. Pero él dijo: bien, si quieren ser tontos, entonces hablaré como un tonto. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Es decir, sus críticos. Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed. ¿Alguien piensa en que el ministerio es clamoroso? Lean esto. En hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Y luego en el versículo 32, en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Veamos aquí, Pablo habla del mensajero de Satanás, que era el aguijón de su carne. No se está jactando de su conquista, sino que lo que él está diciendo es: yo he pagado un precio. Me he vertido intelectual, espiritual, emocional y físicamente por ustedes. Y deben tener cuidado de no contribuir a todos estos rumores y estas distorsiones, ni participar en esta calumnia insensata. Pero aquí Pablo simplemente establece una apología, una respuesta a sus críticos, diciendo: júzguenme según mi trabajo. Y qué magnífico trabajo fue el suyo.